Hola, soy Bárbara del Pozo. Y yo, María Bosca. Y os vamos a hablar del proceso de manipulación de cítricos, centrándonos en el encerado de la naranja. En primer lugar, mostraremos el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo consta de 11 etapas, que comprenden desde la recogida en el campo hasta el envasado final. Empezamos con la recepción de la materia prima. Despaletizado y volcado. Lavado. Secado. Encerado. Secado. Selección manual. Calibración. Confección manual. Embalaje. Y paletizado y envasado. Como hemos dicho antes, vamos a centrarnos en el proceso de encerado. ¿Qué se realiza en la etapa de encerado? Hay una entrada de naranjas limpias y una salida de naranjas enceradas, pero esta etapa comprende más parámetros a tener en cuenta, como por ejemplo que la cera esté disuelta en gas para crear una atmósfera y conseguir una impregnación total del producto. Algunos problemas potenciales que pueden darse en esta etapa son que la cera no esté lo suficientemente caliente para disolverse, que no se transporte correctamente las naranjas por el túnel de encerado y que la elevada temperatura de la cera afecte negativamente al fruto. Hemos realizado un diagrama causa-efecto, siguiendo el análisis de Ishikawa 6M, que es vital para la prevención de riesgos. Una causa de problema en la maquinaria podría darse debido a un fallo con la boquilla de aplicación de la cera o de un termostato roto. Otra causa en la mano de obra podría darse a un mal análisis de la cera en el producto final. En cuanto al método, podría ser debido a un exceso de cera. Por lo que respecta a los materiales, sería causa tanto la calidad de la cera como la del disolvente. La suciedad y el polvo serían una causa de problemas con el medio ambiente. Y por último, respecto al mantenimiento, podría serlo que los rodillos de la máquina no funcionen a la velocidad adecuada. ¿Cuál sería el indicador de que hubiera un problema en la maquinaria? En el caso de la boquilla de aplicación de la cera, sería que la cera no esté uniforme en la superficie de la naranja. Esto se descubre en el laboratorio mediante microscopios, observando así la porosidad y la calidad de la película formada, así como observarlo de forma visual por los trabajadores que realizan la tarea de selección manual. ¿Qué plan de monitorización ejecutaríamos? Para contestar a esta pregunta utilizamos el método de las 5 W. En primer lugar, ¿por qué tenemos el problema? Porque no funciona la boquilla de aplicación de la cera. ¿Cuándo lo resolvemos? En el tiempo libre entre varios lotes. ¿Dónde lo resolvemos? En la planta de producción. ¿Quién lo resuelve? El encargado de planta, jefe de almacén o encargado de mantenimiento. Y por último, ¿cómo lo resolvemos? Cambiando la boquilla por otra nueva. Aquí finaliza nuestro análisis del proceso de manipulación de cítricos. Gracias por su atención.